Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Me escuchan allá atrás? ¿Bien? Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Bueno, dice la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a que el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Mis hermanos, qué difícil es llevar el yugo del Señor. El Señor nos dice que vayamos a Él, vayamos al Señor y llevar el yugo del Señor. ¿Qué quiere decir un yugo? Por yugo se entiende de los bueyes. Los bueyes llevan acá un palo de madera. Un palo, ok, de madera. Es ese yugo que el Señor nos dice que debemos llevar ese yugo. Muchas veces, anoche cuando estaba yo leyendo la palabra de Dios, reflexionaba y el Señor dice que llevar el yugo de Él. Yo me preguntaba, ¿por qué no perdonar cuando el Señor perdonó? Porque ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano cuando el Señor me perdonó a mí tantas cosas? Ese es el yugo que nosotros en todo momento nos debemos preguntar. Debemos entender que el Señor, todo lo que Él hizo por nosotros, lo mínimo que nosotros podemos hacer es recordar y llevar el yugo de Él para que esa carga sea ligera, porque el Señor dice que la carga, si le dejamos esos problemas, todos los que estamos acá, de una u otra forma estamos cargados, problemas, situaciones, pero el Señor dice que le dejemos esas cargas a Él, porque para Él son ligeras, para nosotros a veces se nos convierten en cargas casi imposibles de llevar. Y cuando entendemos quién es el Señor, por eso aquí atrás nos decía que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Sino el Padre. Al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel al que el Hijo lo quiere revelar. El Señor nos ha revelado quién es Él, quién es el Hijo. Y por eso nosotros vamos a Él a descansar, a llevar el yugo del Señor, para que cuando venga esa situación podamos tener paz en nuestro corazón, podamos salir adelante de cualquier situación. Esa es la palabra que el Señor me regaló anoche y que la quiero compartir con todos ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este momento que nos regalas, Señor, porque por tu santa voluntad nos has permitido venir aquí libremente, Señor, libremente, porque nadie nos ha obligado a venir a buscar la palabra. Sabemos que es por tu infinita misericordia que tú nos permites levantarnos, nos permite respirar, nos permite disfrutar un día más, mirar a nuestros hermanos, mirar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos, y poder entender que todo te pertenece, que tú en un segundo puedes cambiar absolutamente nuestras vidas, nuestro rumbo. Nos puedes llamar a ese juicio que dice tu palabra en cualquier instante, Señor. Sabemos que dependemos de ti, Señor, y que en cualquier momento tú nos puedes llamar, nos puedes cambiar nuestra vida, Señor. Temerosos ante ti, Señor, venimos acá porque entendemos que el principio de la sabiduría es temerte, Señor. Y te pedimos sabiduría, te pedimos que nos llenes de conocimiento de tu palabra para poder dar esperanza, esa esperanza que el mundo necesita, esa esperanza que el ser humano no tiene hoy en día porque está llena de fábulas, llena de mentiras. Pero tu palabra es verdad, Señor. La suma de tu palabra es verdad. Y por eso venimos acá a buscar tu palabra, a buscar esa verdad para
no para exaltarnos nosotros, Señor, sino para entender cuán miserables somos y cuánto te necesitamos, Señor, para poder mirarte cara a cara y decirte, Señor, gracias. Gracias por mi vida, gracias por mis hijos, por mi esposa, por mis hermanos, por esos cantantes que dan su tiempo gratis, porque aquí nadie recibe ni un dirham, porque todos venimos acá por amor a ti, Señor. Gracias por ese momento que nos regalas, gracias por estos hermanos que creen en tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos que pongas en la boca del pastor palabras tuyas, Señor, que el día de hoy seamos edificados en tu palabra, que el día de hoy aprendamos de ti, Señor, y esa guerra de argumentos que están en nuestras mentes, esos argumentos sean derrumbados por tu palabra, Señor, y que sea tu palabra que nos convenza, no sea el pastor, sea tu palabra, Señor, que podamos nosotros militar, como dice tu palabra, militar defendiendo la palabra de Dios, no defendiendo hombres, defendiendo tu palabra, entendiendo, Señor, que contigo vamos a estar descansados, nuestra carga va a ser mucho más fácil de llevar. Te pedimos, Padre Santo, por estos hermanos de la alabanza, que pongas, Señor, esas palabras, esas canciones que están en la alabanza, que todas son para adorarte, Señor. Todas esas canciones son sencillamente para darte alabanza, darte la gloria, Señor, porque tu palabra dice que debemos alabarte con todo lo que se mueve, todo lo que respira es para alabar a Dios, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, cantarte, Señor, sin pena. Yo no soy cantante, yo no soy muy malo para cantar, pero lo hago con todo el amor, sin pena, aplaudiéndote, Señor, porque es para agradarte a ti, para demostrarte cuánto amor, cuánto agradecimiento tengo en mi vida por haberme cambiado, haberme permitido volver a nacer, por tener una esperanza y por creer en que esto es una verdad absoluta. El resto son teorías no comprobadas. Tu palabra es verdad y esa es mi fe. Gracias, Señor. Te vamos a cantar, te vamos a alabar. Bendito eres, Señor Jesús. Amén. Amén. Buenos días para todos. ¿Tienen toda la palabra del Señor en la mano? Todos. Amén. Tenemos personas nuevas que nos visitan en este día. Por allí vi ¿Sí hay alguien nuevo por ahí? Aquí está mi hermano que nos visita hoy. Nos regala su nombre, por favor. Felipe, bienvenido, Felipe. ¿De dónde viene Felipe? ¿De Chile? ¿Colombiano? Bendiciones, Felipe. El Señor lo bendiga. Bienvenido. Nos alegra su presencia. Bienvenidos todos. El Señor Jesús les bendiga. Y quiero darle las gracias al Señor Jesús por dos cosas. Primero quiero dar las gracias a mi Señor Jesucristo por este año que le regala a mi hijo Luis David. Hoy está cumpliendo años. Desde aquí le envío un saludo muy especial. Lo amo muchísimo con todo mi corazón, hijo. Que el Señor Jesucristo te siga bendiciendo, te siga llevando por la senda del buen camino. Señor, te bendiga, hijo mío, hoy y siempre. Esa es una de las cosas importantes para este día. Y la segunda cosa importante que tenía para este día es darle un saludo y una felicitación a todas las mujeres en su día, por ese Día de la Mujer. Hoy quiero bendecir a mi esposa, a mi madre, a mis hermanas en Jesús, que son todas y cada una de ustedes. Que el Señor Jesucristo las siga bendiciendo, mis hermanas. Bendiciones para cada una. Un aplauso para las mujeres en su día. Señor Jesucristo las bendiga. Bendiciones. Vamos a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Estamos trayendo un mensaje sobre
¿Sobre qué estamos extrayendo ese mensaje? ¿Quién recuerda? Sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estamos estudiando sobre una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, así es, parábola de las 10 vírgenes. Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 28. Dice así la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor Jesucristo es el único Dios que revela los misterios? Dice la palabra. ¿Cierto que sí? Él es el único Dios que revela los misterios. El único. No hay otro Dios que revela misterios. ¿Cuántos saben que uno de los propósitos de las parábolas que está en el libro de Mateo, leámoslo un momentito allí, Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 13, dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 13. Así dice la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, ya leemos Daniel, dice la palabra del Señor. Entonces, capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? En muchas ocasiones hemos estudiado acerca de esto. Dice el Señor Jesucristo que hay un propósito en las parábolas. No fue simplemente que el Señor quiso traer un ejemplo y traer un símil, una comparación, porque todos sabemos que una parábola es esa comparación entre las cosas terrenales con respecto a lo que existe en el mundo espiritual, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que hay una pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? Porque a vosotros, ¿quiénes son vosotros? A sus hijos, ¿cierto? A vosotros, sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Señor Jesucristo? Él es mi Padre Celestial, amén. Porque si usted es hijo del Señor Jesucristo, si Él es su Padre Celestial, esta palabra es para usted. Esta palabra que voy a leer es para usted. Dice, porque a vosotros, sus hijos, os es dado saber los misterios del reino. ¿Hay misterios? Sí, hay misterios. Hay muchos misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que no estaba revelado, algo que estaba oculto, ¿cierto? Sin embargo, al Señor le ha placido revelarnos a nosotros, dice a ustedes, a vosotros, a sus hijos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. A nosotros nos es dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos, ¿quiénes son ellos? Los que nos creen y los que no creen en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces aquí hay dos situaciones, dos cosas independientes. Una razón o un propósito es para sus hijos. ¿Cuál es el propósito? Conocer los misterios del reino de los cielos. Y para los otros que no creen en el Señor Jesucristo, dice el Señor, no les es dado, pero a ellos no les es dado. No les es dado. Siempre hemos dicho, pastor, ¿y por qué hay unos por allí que no creen? Pues no entienden. Pero entienden porque el Señor dice que no les ha sido dado. Aún no les ha sido dado. No sé si les será dado, pero aún no les ha sido dado. Si no han entendido, es porque no les ha sido dado entender los misterios. Pues a vosotros, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Leamos el versículo 3. Por eso les hablo por parábolas. Por eso el Señor Jesús dice que Él habla por parábolas. Dice, por eso yo les hablo por parábolas.
¿Quién hablaba por parábolas? El Señor Jesús. Dice, yo por esa razón les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumpla la palabra, que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis. ¿Y qué? Mira, hay muchos que de oídos oyen. Para muchos no es algo ajeno esto que estoy leyendo. Para muchos es conocido esto que estoy leyendo. Para muchos, sí, yo he escuchado de las parábolas. Sí, yo sé, ¿no? La parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la levadura y bueno, sí, yo sé las parábolas. Es más, muchos dicen, no, es que las parábolas son algo para niños. Esa es la clase para niños. Vamos a enseñar a los niños las parábolas. Se nos olvida que lo que ha dicho el Señor acá, en esta palabra, que son misterios. Y sí, en efecto, es para los niños, porque el Señor a nosotros nos llama niños, ¿cierto? Dice que nosotros somos sus hijos, somos sus niños. O sea que sí es para los niños del Señor. De oído oiréis, dijo el profeta Isaías, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Dura esta palabra, ¿no? Tremenda palabra. Más adelante el Señor dice, ahí mismo en el capítulo 13, en el versículo 34, capítulo 13, ahí mismo, en el versículo 34, más adelante dijo el Señor Jesús, dijo de esta manera, dijo, todo esto, haciendo referencia a todas estas parábolas que estaban allí, dice, todo esto habló Jesús por parábolas. ¿Por qué habló Jesús por parábolas? ¿Quién sabe? Ya hemos dicho, ¿cierto? Ya dijimos que el Señor Jesucristo abrió su boca en parábolas. Ya vamos en 2 razones importantes por las cuales Él abrió su boca en parábolas. Una, para que revelar sus misterios. 2, sus misterios ¿a quién? A sus hijos, ¿correcto? 2, para que otros no entiendan. Para que otros no entiendan, para que otros, aunque escuchen, no entiendan y no se salven. Así está escrito. Hay otra razón también por las cuales Él habló en parábolas. Para que se cumpliese. Para que se cumpliese lo que está escrito de Él, ¿cierto? Para que se cumpla lo que de Él está escrito. ¿Qué estaba escrito de Él? Miren lo que dice aquí en el versículo 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. ¿Qué dijo el profeta? El profeta dijo que cuando el Señor, el Dios Todopoderoso, estuviera aquí en la tierra, cuando el Señor Dios Todopoderoso estuviera aquí en la tierra, Él iba a tener una característica, bueno, entre muchas. Una de sus características iba a ser su manera de hablar, su manera de explicar, de traer los misterios, de hablarle a la gente. El profeta había dicho y había profetizado de él, dijo, cuando Dios venga, cuando el Señor Todopoderoso venga, ustedes, una de las maneras en que lo van a reconocer es por su manera de hablar, por su forma de hablar, lo va a reconocer. Dice el Salmo 78. Salmo 78. Salmo capítulo 78, 7, 8. ¿Lo tenemos? Salmo 78. Dice así la palabra del Señor. Los jóvenes atrás tienen Biblias. ¿Sí tienen Biblias?
Los veo hablando mucho, entonces pienso que de pronto no tienen Biblias. ¿Sí todos tienen? Pero si la tienen hay que leerla. La sacamos y la leemos. Charlamos afuera, cuando termine el servicio afuera charlamos. Dice la palabra del Señor. Mateo 13. Estamos en Salmo 78. Salmo 78. Dice así la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Quién está hablando allí? El Señor Dios Todopoderoso, ¿cierto? El Dios Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso está hablando allí en el Salmo 78. ¿Alguien tiene duda con respecto a eso? ¿Cierto que no? Dice el Señor en el versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, que también traduce parábolas, que también traduce enigmas. Porque es que una parábola es eso, es un enigma, es un proverbio, es una parábola. Es lo mismo. Abriré mi boca. ¿Quién estaba diciendo que iba a abrir su boca en proverbios? El Señor Dios Todopoderoso. Dice, abriré mi boca en proverbios. ¿Qué más dice el Señor Dios Todopoderoso en el Salmo 78? Dice, hablaré cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde tiempos antiguos. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que Él iba a revelar misterios, ¿cierto? Dice, voy a revelar misterios. Voy a abrir mi boca. Dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué dice Mateo 13, 34? ¿Qué dice la palabra del Señor Jesucristo acerca de Él mismo? Dice el Señor, todo esto habló Jesús por parábolas. Mateo 13, 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. ¿Quién es el que estaba hablando allí por parábolas? El Señor Jesús, ¿cierto? En el Salmo 78, ¿quién estaba hablando por parábolas? ¿O quién dijo que iba a hablar por parábolas? El Señor Dios Todopoderoso. O sea, el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús estaba dando cumplimiento a esa profecía. Amén. Todo esto les habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. E inmediatamente la palabra hace referencia a ese pasaje. Dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso para que no nos quepa la menor duda con respecto al Señor Dios Todopoderoso que está revelando los misterios. Dice el libro de Daniel. Libro de Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 2, versículo 28. Así dice el Señor. Dice, pero hay un Dios, ¿en dónde? ¿Cuántos dioses hay en los cielos? Uno. Un Dios en los cielos. ¿O dice que hay tres? No, dice que hay un Dios. ¿Alguien tiene algo diferente a esto? No. Estamos hablando lo mismo, ¿cierto? Dice, pero hay un Dios en los cielos
hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. ¿Quién es el que en el capítulo 13 del libro de Mateo está revelando misterios? El Señor Jesucristo. Porque hay un Dios en los cielos que revela misterios, no hay nadie más. Y Él ha de hecho saber al rey Nabucodonosor. Vamos al final del libro de Daniel. Capítulo 12 del libro de Daniel. ¿Lo tenemos? Daniel capítulo 12, vamos a leer versículo 4. Dice la palabra del Señor: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el último día, ¿cierto? Hasta el tiempo del fin, hasta los tiempos finales. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno en este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón revestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Versículo 8. Yo oí, pero no entendí. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios. ¿Qué quiere decir que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin? Quiere decir que están ocultas, que no se entienden allá, no se iban a entender allá, pero que sí se iban a entender acá, en los tiempos finales. Dice, antes de que el Señor viniera, antes en los tiempos del fin, sí se iban a entender estas palabras. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué? Los entendidos comprenderán. Amén. Los entendidos comprenderán. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo. Hace 8 días quedamos en el versículo 5. ¿Sí? Versículo 5 quedamos, 6. 6. Amén. Versículo 5 dice: como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Muchos creen que el Señor Jesucristo no va a volver, como decíamos hace 8 días y hace 15 días. Algunos creen que el Señor no vuelve. No, el Señor no vuelve. Él retarda su promesa. Su promesa no es de verdad. Algunos se burlan, como dice la palabra de Dios, como dice en el libro de Pedro. Dice que vendrán burladores, diciendo, segunda de Pedro dice: sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
¿Dónde está? ¿Por qué no ha llegado el Señor Jesús? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué se ha tardado tanto? Yo creo que eso no es verdad, dirán algunos. Eso no es verdad, eso son como mitos, como cuentos, como leyendas. Eso son como fábulas. Además de todo, el Señor no va a venir, y menos va a venir de esa manera en que me lo han dibujado, esa manera tan trágica, esa manera tan apocalíptica, usando el término. Yo no creo, dirán algunos, yo no creo que el Señor venga de esa manera. Bueno, a la final no se trata de que si yo creo o no creo. Al final el Señor va a venir, creámoslo o no lo creamos. Al final Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, así yo no lo crea, así yo no lo acepte. O sea, que tú lo aceptes o que no lo aceptes, bueno, ese es tu problema. Ese es tu problema con el Señor Jesús, con su palabra. Tú no quieres aceptar lo que dice la palabra de Dios, bueno, tú tienes un problema con el Señor Jesús. A la final Él va a cumplir su palabra. Dice la palabra del Señor, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Todas cabeceando, todos al unísono cabeceando. Y a la medianoche, versículo 6, a la medianoche, ¿por qué será que el Señor se tomó el trabajo de escribir que a la medianoche? Cuando está el tiempo más, de más ¿qué? Sueño, oscuridad, cuando menos la gente lo espere, ¿cierto? Cuando menos, nadie lo va a esperar. Definitivamente, y esto es una verdad absoluta, el Señor Jesús va a venir cuando las personas menos lo esperen. Cuando menos el mundo espere al Señor Jesús, Él va a venir. De hecho, las personas viven su vida, y eso ya es personal cada uno. Nosotros pensamos de que nosotros debemos cumplir con un ciclo de vida. Y mi ciclo de vida es nacer, crecer, reproducirme, estudiar, morir. Creemos que todo llega ahí, a ese término. Pero dice el Señor que un día nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Si no es antes de que Él viene, y los que estén vivos en ese momento, que son del Señor Jesucristo, dice que los va a arrebatar. Los va a llevar al cielo en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que mueran antes de que el Señor Jesucristo venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A veces las personas andan por el mundo, caminando de aquí para allá, haciendo, deshaciendo. Creemos que nadie nos ve, que nadie nos observa. Y se nos olvida que los ojos del Señor están puestos en cada uno de nosotros. Están puestos. El Señor me está observando en todo momento, en todo lugar. Como dice la palabra del Señor, así yo me esconda debajo de las piedras. ¿Cierto? Así esté debajo de una piedra, el Señor me va a ver. Me está observando. A la medianoche, dice el Señor, en el momento más de más oscuridad, en el momento de más sueño, cuando menos espera el ser humano al Señor, como dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Porque el Señor, dice la palabra de Dios, va a venir como ¿qué? Como ladrón en la noche. Hay un momentito atrás, en el versículo 42 del capítulo 24, dice, velad pues, capítulo 24, hay un momentito atrás, versículo 42, dice la palabra del Señor, velad, 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 está despierto, no se duerma, no se adormezca, no se deje llevar por este mundo, no se deje llevar por el engaño de este mundo. Este mundo trae un engaño muy fuerte y usted se está dejando llevar. Yo me estoy dejando llevar en muchas ocasiones. No nos dejemos llevar del engaño de este mundo. Este mundo me va a engañar ¿con qué? Con riquezas, con fama, con poder. Ese es el engaño del mundo. Eso no me va a llevar a ningún lado, o mejor dicho, sí me va a llevar a un lado.
Usted sabe a dónde lo va a llevar esto. Usted sabe a dónde lo va a llevar vivir una vida para el mundo. ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy en medianoche? ¿Estoy adormecido? Velad, dice el Señor en el versículo 42, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vea, ¿usted sabe a qué horas, qué día va a venir el Señor por usted? ¿Alguno sabe? ¿Alguno se lo imagina? Al menos tiene un poquito de idea, o usted espera. Por lo general la gente espera llegar a cierto término, haber cumplido sus metas terrenales, haber hecho todo lo que tenía que hacer, entre comillas, en la tierra, pero al final no hizo nada. Hizo todo lo de la tierra, todo lo del mundo, pero al final no hizo nada. Necio, dice la palabra de Dios, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has amontonado, ¿para dónde se irá todo esto? No nos vamos a llevar absolutamente nada, definitivamente. Velad, pues, dice el Señor, dejemos de dormir, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros, ¿qué? Estad preparados. Vosotros estad preparados. Estad preparados. No se trata de tener una religión. No, yo tengo mi religión. No, tu religión no te va a salvar. Tu religión no te salva. Tu religión no te va a llevar al cielo. Tener una religión no salva a nadie. Absolutamente a nadie. Eso no te va a llevar a ningún lado. Tener a Jesucristo, Él sí te va a salvar. Él sí te va a salvar. Solamente el Señor Jesucristo es el único que te va a salvar. Nadie más te va a salvar. No por pertenecer a una religión te vas a salvar. No porque tu religión a la que tú pertenezcas tiene miles o millones de personas. Por esa razón te vas a salvar. No. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús. Por favor, recuérdelo. Dijo, muchos van detrás de este camino de mentira. Muchos van a ser engañados. Muchos. Y siempre que tú encuentras la palabra muchos, la palabra se refiere a aquellos que no se van a salvar. Muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad de los hombres, el corazón de muchos se enfriará. Muchos, siempre que aparecen muchos, es para definir o para referirse a aquellos que van caminando en un camino de perdición. No se le olvide. No se le olvide. No se trata de pertenecer a una mega iglesia. Eso no te salva. Cuando tú te encuentres delante del Señor Jesucristo, tú vas a dar cuentas por ti mismo. Y yo también. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Tú vas a dar cuenta. No importa tu nacionalidad, si eres hombre, mujer, bajito, alto, gordito, flaquito, lo que sea, no importa. Tú vas a dar cuentas delante del Señor. Todos vamos a dar cuentas delante del Señor. Si eres joven, tú crees joven porque eres joven, no vas a dar cuentas delante del Señor. Tú vas a dar cuentas delante del Señor, joven que me escuchas. Vas a dar cuenta. Ya tú estás entendiendo esta palabra y el Señor te está hablando. Y tú vas a dar cuentas delante del Señor. A partir de este día que estás escuchando esta palabra, ya no tienes excusa. No tienes excusa. La juventud no es excusa delante del Señor. No excusa a nadie. Así que no durmamos, como dice el Señor. No seamos como aquellos a los que va a llegar el Señor como ladrón en la noche. Porque la palabra de Dios dice que no va a llegar para sus hijos como ladrón en la noche, sino que va a alegrar para aquellos que no lo esperan. ¿Cierto?
para los que no lo esperan. Pero si tú estás velando, si lo estás esperando, si estás anhelando su venida, si sabes, si te preparas, si estás caminando cada día más en santidad delante del Señor, caminar cada día en santidad. No retroceder, no retrocedas, no retrocedas. Ya el Señor te ha ido sacando, te ha ido limpiando, te ha ido quitando todo eso que no te servía. No te devuelvas, no te vayas para atrás, no retrocedas. Sigue caminando hacia adelante, sigue confiando que esta leve tribulación, como le decía una hermana de la palabra de Dios, esta leve tribulación momentánea, es momentánea. Esto que está pasando es momentáneo. Hay una meta, hay un cielo, hay unas recompensas, dice la palabra de Dios. Hay recompensas, pero no terrenales, no son terrenales, porque todo esto que tenemos es perecedero. Es perecedero. Todo esto, dice la palabra de Dios, la polilla lo daña, lo destruye. El ladrón viene y lo hurta. No nos hagamos tesoros en la tierra, dice el Señor. Qué bueno empezar a entender eso. Qué bueno empezar a entender que debemos hacernos tesoros en el cielo. A velar, dice la palabra de Dios. Velar. Dice el libro de Pedro, segunda carta de Pedro, dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice el Señor. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá. Eso es una verdad, es un absoluto. Es un absoluto. El día del Señor vendrá. El Señor va a venir. No está preguntando, ¿el día del Señor vendrá? No, está afirmando y dice, el día del Señor vendrá. Y vendrá, dice el Señor, como ladrón en la noche. Versículo 10. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Cierto? ¿Así dice? Vamos un momentito a Tesalonicenses. Un poquito atrás. En el libro de la carta a los Tesalonicenses. La primera carta a los Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 5. Capítulo 5, primera carta a los Tesalonicenses. Dice así. Versículo 1. Acerca de los tiempos. Acerca de los tiempos. ¿Hay unos tiempos? Sí, hay unos tiempos. Y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan ¿qué? Qué curioso, ¿no les ha parecido curioso? Que esta es una frase muy común en los gobernantes presentes, ¿no? Como una señal grande, y es textual, está en la palabra de Dios, es algo textual que el Señor lo dijo, van a decir de esta manera. Y usted se detalla, va a lo que los gobernantes hoy en día dicen, y todos dicen, ¿qué dicen? Va a haber paz y seguridad. Todos, ¿no se ha dado cuenta de eso? Todos están prometiendo eso, todos prometen eso. Paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Vamos a tener paz y seguridad. Qué curioso, ¿no? Que el Señor ya lo había anunciado, ya lo había profetizado. Él dice exactamente, así está escrito. Mire, léalo en su palabra, léalo en su Biblia, que lo tiene ahí a la mano. Dice, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, qué señal tan tremenda esta. ¿Qué pasará? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, nosotros, vosotros, hermanos,
¿No estáis en qué? Se supone que no estamos en tinieblas, ¿cierto? Se supone que nosotros no, pastor, eso no es conmigo. Yo estoy todos los días esforzándome a caminar más y más en santidad. Todos los días me esfuerzo. Todos los días muero un poquito más a cada cosa. Eso no es para mí, no, yo sí estoy. Es muy triste. Muy triste, a veces uno se asoma a las redes sociales y ve a los hermanos y le duele a uno el corazón ver a los hermanos por ahí, perdiendo y desperdiciando el tiempo, en lugares donde no deberían estar, donde no deben estar. Ahí están, ahí aparecen los hermanos. ¿Qué hacen ahí los hermanos? ¿Velando? ¿Será que están velando los hermanos ahí? De pronto sí, porque llegan imagino que llegan a la madrugada, no sé. Es muy triste. No están velando. Están dejándose llevar por las corrientes de este mundo. Se están dejando llevar. Se están dejando ganar esta lucha, esta batalla, esta pelea. Se la están dejando ganar. Hermano y amigo es el que lo invita a usted al servicio. Ese es su amigo, ese es su hermano. El que lo invita al servicio. El que le dice vamos. El que lo anima, el que lo trae. Ese es su amigo, ese es su hermano. El que se lo lleva a la discoteca, ese no es su hermano. No lo es. El que lo anima a venir acá. El que lo anima a caminar más en santidad. Ese es su hermano. Ese anhela su salvación. El otro está perdido. No sabe, no entiende. Y llevan años en este caminar y no entienden. No entiendo, Dios mío. Yo digo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no entienden? No entienden que este caminar es todos los días más y más morir a mí mismo. Es más y más buscar la santidad. Eso es ese caminar. No han entendido. Pero todos vosotros, dice el Señor, versículo 4, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ya no camine más en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si sigues caminando en tinieblas, te va a sorprender aquel día como ladrón. Te va a sorprender ese día como ladrón en la noche. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. ¿Cuántos son hijos de la luz? Amén. Ya empecemos, ya no más, empecemos a caminar, no más con eso, ya no tengo nada se me ha perdido allá, no tengo nada que ir a buscar por allá, no tengo nada que ir a hacer en esos sitios. Voy a empezar, hoy me hago un propósito y me hago el propósito de empezar a caminar en santidad. Más, todos los días más. Empezar a mirar más a mi esposa, que sea mi esposa la única que yo mire con esos ojos, no más. No a la hermana, ni al hermano. Caminar en santidad. De eso se trata. Empezar a caminar en este camino. Pastor, eso no es fácil. Sí, yo sé que no es fácil. No es fácil, pero ¿quién dijo que era fácil? ¿Cierto? Pero vamos de la mano del Señor. De la mano del Señor. Alejados de mí, dijo el Señor. Nada sois. Nada podéis hacer. Nada. ¿Cuántos hemos... Gracias, le damos las gracias, no a nosotros mismos, no a nosotros, sino a ti, Señor, a ti sea la gloria. Nosotros hemos dejado muchas cosas. ¿Cuántos hemos dejado? Pero que ¿sabe qué? Usted no la ha dejado. El Señor se las ha quitado. Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Alejados del Señor no somos absolutamente nada. Versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos, seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, ¿cuándo se embriagan?
¿Cuándo se embriagan? Y esto no es solamente una analogía, también es una verdad. También es una verdad. Es literal también. Aparte de que es espiritual, aparte de que esta palabra es espiritual, por supuesto que sí, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Contrario a esto, ¿qué es? Ebrio. Ebrio física y espiritualmente. Las dos son malas. Las dos. No le busquemos tantas excusas a la cosa. Siempre buscamos cómo acomodarnos. No hay manera de acomodarse. O mejor dicho, tú te puedes acomodar. Tú puedes escudarte delante del hermano y venir delante del pastor y traes tu buena excusa, y el pastor, pues como somos seres humanos, igual que tú, nosotros tratamos de encontrarte una buena justificación y de entenderte. Nosotros tratamos de entenderte. Sí, eso es verdad, somos seres humanos y siempre vamos a tratar de sacar nuestra humanidad en todo sentido y a buscar entender al hermano. Pero yo me hago una pregunta: ¿será que esa buena o mala excusa puede ir delante del Señor? Allí es donde perdemos. Allí es donde definitivamente fallamos al blanco. Allí no la vamos a hacer. Y ahí está mi temor. Mi temor está en no decirles a ustedes las cosas claramente y que ustedes sigan caminando por ese camino y que el Señor venga y los encuentre y los halle como ladrón en la noche. No es posible. Y mi responsabilidad como predicador es anunciar esto y decirles: hermano, hermana, ya es el momento, es el día. Acuérdese que el Señor dice que Él no retarda su promesa como muchos las tienen por tardanza. Que si Él no ha venido y no te ha llevado, no es porque Él se ha demorado. No, si Él no ha venido y no te ha llevado, sencillamente es porque es misericordioso. Dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa como muchos las tienen por tardanza, sino que es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Todos procedamos al arrepentimiento. Hoy es el buen día, siempre el buen día. Hoy damos gracias al Señor porque hoy me levanté con una nueva oportunidad. Hoy me levanté con esta nueva oportunidad de empezar a caminar en santidad con el Señor. Hoy el Señor me está dando una nueva oportunidad. No sé si tú lo has entendido o no. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos ¿de dónde? Díganle a su hermano que está al lado. Dígale, nosotros somos del día. Nosotros somos del día. Ya tú no eres más de las tinieblas y de la noche. Nosotros somos del día. Nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Vea, seamos sobrios, sea sobrio, sea sobria. Vistámonos con la coraza de la fe. Esto no es literal, en el sentido de que voy a ir a comprarme una coraza. No, tú no puedes ir a comprarte una coraza, ni decir, hoy me levanto y me voy a poner una coraza. No, así no es, no son las cosas así. No, eso no es así, la palabra de Dios no es así. Aquí hay una analogía, aquí hay una comparación, y el Señor está diciendo que mi vestimenta, o sea, que la fe viene a ser mi vestimenta, que a través de esta vestimenta yo voy a tener una protección. Esa es la coraza de la fe. La coraza de la fe es que mi fe me va a servir como protección. Cuando alguien venga a decirme algo, a querer hacerme titubear, yo saco adelante mi fe en el Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. No, usted me está llevando por ahí. No. Muchas gracias.
Muchas gracias. Así dice el Señor. Uy, pero qué aburrido. Qué antichévere. Usted es muy antichévere. Usted no es chévere como nosotros. Usted es aburrido. Bueno, hay una aflicción en el ser humano. Sí, hay aflicciones. Sí. ¿Quién no se aflige con eso? A ver. Somos seres humanos. A ver, ¿quién honestamente me va a decir que no, yo no me aflijo? Sí, uno se aflige porque uno es ser humano. Y uno tiene muchas cosas y la carne lo lleva de un lugar, lo quiere llevar de un lugar a otro. Entonces uno se aflige porque uno quisiera hacer muchas cosas. Pero dijo el Señor, obedezca, diga no, no, no. Empiece a mirar qué dice el Señor. Bueno, usted está diciendo esto, ¿qué dice el Señor? Amén. Si alguien se quiere alabar, alabes en esto, ¿cierto? Conocerme y entenderme. Así es. ¿Qué dice el Señor? ¿Será que el Señor quiere que yo haga esto, aquello, que diga de esto, que haga lo otro? ¿Será que Él quiere que yo lo haga? Eso es caminar en santidad, entender que el Señor me habla en todo momento y Él dirige mis pasos y me está diciendo qué debo hacer y qué no debo hacer. Eso es caminar en santidad. Versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como casco. Bueno, como yelmo. La salvación es el casco. Vuelvo y le digo, no es que yo voy y me confecciono un casco y le pongo fe. No. O, ¿cómo dice acá? Yelmo. Y le pongo atrás salvación. Y me voy a montar en moto. No, eso no es así. Eso no es así. La esperanza de la salvación es el yelmo, es mi protección. Me protege, mi cabeza está protegida porque aquí a la cabeza llegan ¿qué? Los argumentos, la guerra espiritual. Es una guerra de argumentos, dice la palabra de Dios. Hay una guerra de argumentos. Arrepentidos. ¿Qué significa arrepentidos? ¿Quién sabe qué es arrepentirse? El Señor habló mucho de eso y dijo arrepiéntase. Cambie su manera de pensar. Qué definición tan tremenda esta que etimológicamente trae la palabra arrepentirse. Arrepiéntase. En otras palabras, significa también cambie su manera de pensar. Lo que usted está pensando, las cosas que usted cree que son, de pronto para usted son verdad. Es muy posible que para usted eso sea una verdad. Porque así es el orgullo del ser humano. El orgullo del ser humano es tan alto que cree que puede ir en contra de lo que dice el Señor Jesucristo. Cree que puede ir en contra y establecer una palabra nueva. No, es que esta es mi verdad. Bueno, no sé cuál es tu verdad. Yo solamente conozco una verdad. Esta es la verdad. Si tú me vas a hablar de Dios, si tú me vas a hablar del buen camino, del camino recto, me tienes que hablar de la palabra de Dios. Y me lo tienes que mostrar en la palabra de Dios. No se trata de argumentar por argumentar. Se trata de, como dice la palabra de Dios, no pensar. Aprende esto. Aprende esto. ¿Aprende a qué? Dice la palabra de Dios. A no pensar más allá de lo que está escrito. No pienses más allá de lo que está escrito. Escrito está, dijo el Señor. Escrito está. Así es. Mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Cuán insondables son los caminos del Señor. ¿Qué quiere decir que son insondables? No se pueden medir. Amén. No se pueden medir. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Allí donde estamos haciendo el estudio. Dice la palabra del Señor, Mateo 25. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Se oyó un qué? Un clamor. Un clamor. Mateo capítulo 25, versículo 6. A la medianoche el Señor está revelando que se oyó un clamor. ¿Quién serán los que van a clamar?
¿Quiénes serán esos que van a clamar? ¿Quiénes son los que van a hacer lamentación? Los que no son hijos, ¿cierto? Ahí en el capítulo 24, un momento atrás, dice la palabra del Señor. En el versículo 30, ahí en el versículo 30, en el capítulo 24, dice el Señor: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán ¿qué? Tremendo esto, ¿no? Harán lamentación. ¿Por qué se van a lamentar las tribus de la tierra? Porque no lo reconocieron, no lo estaban esperando. No estaban esperando al verdadero Dios. No habían entendido, no le creyeron, ¿cierto? No le creyeron. Mire, hoy en día muchos están esperando a un Mesías. Entonces vemos por allá los que practican el judaísmo. Ellos esperan un Mesías. ¿Cuál Mesías esperan ellos? ¿Qué Mesías están esperando? ¿Están esperando el Mesías Salvador? ¿O están esperando un falso Mesías? ¿Cierto? ¿Ustedes qué creen? Hoy en día hay muchas corrientes pseudo cristianas, muchas corrientes que se hacen llamar mesiánicos, se hacen llamar de esa manera, mesiánicos, que están cayendo en el error de judaizar dentro de sus comunidades, judaizar. Entonces estas comunidades siguen las corrientes de mentira que vienen del judaísmo. El judaísmo como religión es una mentira. Es una mentira, no es verdad. Es una religión anticristo. Es una religión anticristo. Porque están en contra del Señor Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros pensamos de que no, debo orar por Israel. Sí, hay que orar por Israel. ¿Por cuál Israel? No es judío el que lo es exteriormente, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, ¿cierto? 2:28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, mas es judío el que lo es, ¿en dónde? En el espíritu, en su interior. Y la circuncisión es la de ¿dónde? La del corazón, en espíritu y en verdad. Eso sí dice la palabra del Señor. Ese es el Israel de Dios. Ese es el Israel de Dios. Es el Israel espiritual. Eso es bíblico. Eso está en la palabra del Señor. Ellos están esperando un Mesías. Ellos no creyeron en el Señor Jesucristo. No han creído. Hasta el día de hoy, como está escrito inclusive en la palabra de Dios, dice que hasta el día de hoy no ha sido quitado el velo. Porque hasta el día de hoy, dice la palabra, cuando leen a Moisés, no entienden, no han entendido. No han entendido, no entienden cuando leen a Moisés, no entienden cuando leen la palabra de Dios, no entienden cuando leen el Antiguo Testamento, como se le llama, o el Antiguo Pacto, o la ley, los profetas, los salmos, no lo han entendido. O la Torá, como se le llama también. No han entendido. No han entendido que toda la palabra hablaba de Jesucristo. No lo han entendido y están esperando un falso Mesías. Si ellos van a esperar un Mesías y la gente cree que ese Mesías que va a venir, que ellos esperan, es el Mesías Salvador, y no lo es. No lo es, mi hermano y mi hermana, porque el Mesías Salvador ya vino. Y viene por segunda vez. Y viene por segunda vez, pero en juicio. El Mesías Salvador ya vino. Y cuando el Mesías vuelva por segunda vez, ya no va a haber una nueva oportunidad. No va a haber nada más. Solamente va a haber lamentación, dice la palabra de Dios. Y harán lamentación. Harán lamentación. Dice la palabra del Señor, entonces, versículo 30 del capítulo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán ¿qué?
Harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Harán lamentación, dice la palabra de Dios. Dice el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Libro de Apocalipsis o libro de las Revelaciones. Dice en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Versículo 7. Versículo 7. ¿Lo tenemos? Amén. Por favor tengámoslo ahí, no lo vamos a leerlo. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene con las nubes. Y viene por segunda vez, ¿cierto? El Señor Jesucristo viene con las nubes. Y todo ojo. ¿Cuántos ojos le verán? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Como dice la alabanza, todo ojo le verá. ¿Y los que quiénes? Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra, ¿qué va a pasar? Va a haber lamentación. ¿Por qué va a haber lamentación? ¿No se supone que iba a haber gozo cuando viniera el Señor Jesucristo? No, va a haber lamentación porque no quisieron aceptar, porque se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. El ser humano es vanidoso, Dios mío, el ser humano es muy vanidoso, prepotente. Cree que tiene la razón en todo lo que dice, en todo lo que hace, y que lo que decimos está perfecto y está bien. Nos equivocamos completamente. Estamos totalmente equivocados. Nosotros no tenemos la razón de nada, absolutamente. La única razón la tiene el Señor. Nosotros no tenemos nada, no somos absolutamente nada. Delante del Señor no somos nada. Nada, no somos nada. Tú puedes creer que eres mucho y delante del Señor, dice el Señor, eres pobre, ciego y desnudo. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra, ¿qué va a pasar? Se lamentarán por causa de él. Se van a lamentar. Aquí los vecinos que practican esta religión, los que viven en este país, ellos también creen que va a venir Jesús. También creen. Para ellos se llama Isa. ¿Cuántos saben eso? Isa, en su idioma, Jesús es Isa. Entonces ellos dicen que sí, que va a venir Jesús y que va a venir a juzgar. Y no solo que va a venir a juzgar, va a venir a destruir el anticristo. Ellos tienen allá en su religión. Pero para ellos no es el Dios verdadero. O sea que harán ¿qué? Lamentación. Harán lamentación cuando vean al Hijo del Señor, el Hijo de Dios, cuando vean al Señor Jesucristo. Los linajes de la tierra harán lamentación porque no entendieron, como dice la palabra de Dios, que Él es el alfa y la omega. No entendieron. No entendieron. Así está escrito. Léalo, ahí está en el versículo 8. Dice, yo soy el ¿qué? Alfa y la omega. Principio y fin. El Todopoderoso. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el alfa y yo soy la omega. ¿Qué quiere decir el alfa y la omega? El principio y el fin. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro, que es el único.
que es el autoexistente, que es el primero y el último, que es el mismo que siempre lo ha dicho. Allá en Isaías el Señor lo dijo. Allá, vamos un momento a Isaías. Miremos que el Señor ya le había dicho. Dice la palabra del Señor, Isaías 44. Isaías capítulo 44, así dice el Señor. Leámoslo desde el versículo 6. Amén. Amén. Versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Isaías 44, versículo 6. Léalo, por favor, usted que está ahí, léalo conmigo. Léalo conmigo para que usted mismo, para que a usted el Señor le hable. Dígale, Señor, hábleme. Muéstrame, Señor. Muéstrame de qué estás hablando aquí. Así dice el Señor, versículo 6. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor? Dijo, yo soy el primero y yo soy, ¿quién? El último. Yo soy el primero y yo soy el último. ¿Quién es este que está en Apocalipsis diciendo que es el alfa y la omega? El principio y fin. El Señor Jesucristo. Para que tú no hagas lamentación, si tú estás el día de la venida del Señor Jesucristo y que no hagas lamentación, tienes que reconocer que Él es el alfa y la omega. Tienes que entender que Él es el creador del universo. Tienes que entender que Él es el Dios todopoderoso. Tienes que reconocerlo para que no hagas lamentación. Dice la palabra del Señor, versículo 6, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí, ¿qué? No hay Dios. Mire, váyase hoy entendiendo esto. Váyase hoy entendiendo esto. Entiéndalo en su corazón, medítelo en su corazón, ponga esto en su mente. En esta guerra de pensamientos y de ideas, por favor, lea esto y pídale al Señor que le hable a su corazón. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. No hay nadie más. No hay primera, ni segunda, ni tercera persona. No hay nadie sentado al lado del Señor. Eso no existe. No hay sino un trono en el cielo y uno sentado en el trono. No hay nadie más. Cuando usted lea la palabra de Dios, váyase a una concordancia bíblica. Váyase a una concordancia. Y busque en la concordancia bíblica la palabra trono. Búsquela. Y busque las veces que aparece esa palabra trono. Y busque cuántas veces dice la palabra de Dios que hay un trono. Y uno sentado en él. Uno sentado en él. No hay 2 sillas ni 3 sillas. Eso no existe. No existe. ¿A dónde te va a llevar eso? ¿A dónde te va a llevar esa creencia? A hacer lamentación. A hacer lamentación. A no entender. Por no creer en el único Dios verdadero. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí, dice la palabra de Dios, fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, que les anuncié lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No tenga miedo. No tenga miedo de esto que le estoy diciendo. Alguno dirá, uy, esto es la primera vez que escucho esto. Por favor, esto me suena diferente, me suena extraño. Lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Dice el Señor, no temas, no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Yo siempre he dicho en este pasaje, cuando leemos este pasaje, que hay algo que el Señor es omnisciente. ¿Cuántos saben que el Señor es omnisciente? ¿Cierto que sí? ¿Qué es omnisciente? ¿Qué quiere decir que es omnisciente? Todo lo sabe, ¿cierto?
El Señor Jesús todo lo sabe, absolutamente todo. Él sabe todo. ¿Habrá algo que no sepa el Señor? Todo lo sabe, ¿cierto? Hasta el día de su venida Él lo sabe. Hasta el día de su venida. Que dijimos que hoy íbamos a decir, pero bueno, podemos decirlo la siguiente semana. O al final, podemos decirlo, ¿cierto? Dice el Señor, y aquí dice la palabra de Dios, que a pesar de que el Señor es omnisciente, lo sabe todo, hay algo que Él no conoce. Hay algo que el Señor no conoce. Él no conoce. Hay algo, lo dice la palabra de Dios, dice, hay algo que yo no conozco, pero Él lo sabe todo. ¿Cierto? Dice el versículo 8. Estamos en el versículo 8. En la segunda parte. Dice, luego vosotros sois mis testigos. ¿Testigos de qué? No hay Dios sino ¿quién? No hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. No hay roca, dice acá, no hay fuerte. Y aquí está lo que el Señor no conoce. Ok, lo dice la palabra de Dios. Hay algo que a pesar de que es omnisciente, dice la palabra que hay algo que Él no conoce. ¿Qué dice? Dice, No conozco ninguno. se lo va a leer. No hay Dios sino yo. No hay roca. No conozco ninguna. Ahí lo dice. Está diciendo, no conozco ninguna otra roca. No conozco ningún otro Dios. No lo conozco. A pesar de que se dan cuenta. Porque no existe. Porque no existe otro Dios. No hay otro Dios. No conozco ninguno, dice el Señor. Harán lamentación, dice la palabra de Dios. Dice el libro de Zacarías. Zacarías dice así. Libro de Zacarías. Libro de Zacarías, capítulo 13. Zacarías capítulo 14, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Y acontecerá que en aquel día que En aquel día, ¿qué va a suceder en aquel día? Cuando habrá lamentación, ¿qué va a suceder? En aquel día habrá entre ellos ¿qué? Mire, ese es nuestro gran anhelo, que nosotros no seamos parte de este grupo que habla la palabra de Dios, que va a tener un gran pánico, miedo, temor. Dice, en aquel día habrá entre ellos un gran pánico enviado por el Señor. Cada uno agarrará la mano de su compañero y levantarán la mano unos contra otros. Habrá gran pánico, habrá lamentación. En el libro de Sofonías, ahí un poquito atrás, en el libro de Sofonías, ahí un poquito atrás está Sofonías. Dice Sofonías capítulo 1. Creo que está en el versículo 14. Sí, versículo 14 dice la palabra del Señor. Dice, cercano está el día grande ¿de quién? Del Señor. Cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día del Señor. ¿Hasta quién? ¿Quién dice que hasta quién va a gritar? el valiente. Hasta el valiente, dice la palabra de Dios. Hasta el valiente. Todo aquel que cree que es muy valiente, que es el máximo guerrero, que dice, hasta el valiente allí gritará. Hasta el valiente allí gritará. Hará lamentación. Hasta el valiente va a hacer lamentación. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer lamentación?
porque no entendieron, no reconocieron que el Señor Jesucristo es el alfa, la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga.